Aún habiendo sido reconocido el tango como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, originado en el Río de la Plata, todavía no existe en la televisión argentina un programa estable dedicado al tango. ¿Por qué no hay tango en la televisión? En este video te lo cuento. Seguime hasta el final. Cuando la UNESCO declaró el tango como patrimonio inmaterial de la humanidad, todos los amantes del género nos alegramos tanto por el reconocimiento como por la idea de que esa organización cultural de las Naciones Unidas contribuiría con fondos a la difusión, preservación y subvención de todas las áreas. Quiero decir, en Buenos Aires pensamos, ingenuamente, que se destinaría un dinero a la realización de un festival y un campeonato mundial, lo cual ocurre todos los años, a eventos destacados como los del Día Nacional del Tango, lo cual también ocurre todos los años, a los organismos trascendentes como la Academia Nacional del Tango y a quienes día a día desarrollan el tango en todos sus aspectos. Y estoy hablando de una ayuda a músicos, cantantes, poetas, organizadores de milonga, maestros, bailarines y organizadores, incluso musicalizadores, documentalistas y a todos los que año tras año se comprometen con engrandecer al género. ¡Qué ingenuidad! Pero desde aquella declaración de la UNESCO en septiembre de 2009 hasta el día de hoy, podríamos decir que el tango no ha conseguido demostrar, al menos en Buenos Aires, tener alguna importancia para la audiencia. Sí debemos reconocer que hizo apariciones fugaces. Por ejemplo, en 2018 en la TV pública se realizaron 13 programas denominados La Hora del Tango, un programa que convocó a bailarines, orquestas y cantantes, todo en un alto nivel. En los formatos de Bailando por un Sueño se lo incorporó como uno de los estilos de baile y en otros programas se incluyó a probados cantantes que mostraron el arte. Hace poco incluso la misma TV pública dio espacio a la música de tango a través del programa Estudio 1. Sin embargo, por más que se hayan puesto todos los claveles para adornar la fiesta, entre todas estas experiencias, solo un baile de tango hizo crecer el encendido televisivo y se debió a la popularidad de la bailarina, que dicho sea de paso, no pertenecía al ambiente. Así que para la pregunta, ¿por qué no hay tango en la televisión? Tengo una respuesta sencilla: porque no tiene rating. Esto quiere decir que en realidad a muy pocas personas les interesa ver un programa de tango, o al menos el tipo de programas que vimos hasta ahora, y poner en marcha todo lo que significa la puesta en escena de un canal para tener poca audiencia implica una enorme pérdida de tiempo y de dinero. Muy pocos anunciantes querrían ver sus avisos en el horario de un programa que no tiene éxito, y lo más probable es que entre todos paguemos los costos de esa frustración. Ahora, para ser sinceros, ¿a vos te interesaría ver un programa de tango en la televisión o preferirías ir a bailar o a escuchar una orquesta? Tu respuesta, déjamela aquí abajo en los comentarios y forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensegri Sabá y ahora sí, continuemos. Entonces, si a la gente no le interesa quedarse en casa y ver a los artistas por televisión, es más importante preguntarse por qué si el sector reclama un programa estable y permanente, entre todas las propuestas de tango que podrían aportar varios cerebros y cerebros creativos, ninguna consigue seducir al departamento de programación para que ese espacio televisivo sea tan redituable tanto para quien vende como para quien compra. Los que peinamos algunas canas recordamos algunas experiencias que se realizaron en la pantalla chica. Por ejemplo, Grandes Valores del Tango, que condujo Juan Carlos Torri y luego se popularizó con la conducción de Silvio Soldán. Un programa que se mantuvo, aunque con diferentes nombres, desde comienzos de los años 60 hasta comienzos de los 90, que poseía una orquesta estable, convocó a grandes bailarines y dio espacio a jóvenes cantantes. También muchos recordarán a Botica de Tango, uno de los programas de más buen gusto dedicado al tango que hubo en la televisión, conducido por el artista multidisciplinario Eduardo Vergara Leumann. Una maravilla de programa que duró a lo largo de 1980 y que combinaba con cierta irreverencia profesionales de todas las áreas vinculadas con el tango, escritores, autores de letra, bailarines, cantantes y músicos, y todo esto con una puesta escenográfica exquisita.
Pero más allá de estas dos notables experiencias, el tango siempre apareció en la pantalla, como el caso de la tira diaria Yo Soy Porteño en la década del 60, que incorporaba un cuadro de baile a cargo de Gloria y Eduardo, o el caso del programa Opibus Badía y Compañía en la década del 80, que conducía a Juan Alberto Badía, que en algunas oportunidades dio cámara a la pareja de baile compuesta por Juan Carlos Copes y María Nieves. Pero lo cierto también es que la aparición de la televisión por cable cambió la atención del espectador. Gran parte del público dejó de ver los canales abiertos para simpatizar con la exclusividad del cable, que ofrecía programas de todo tipo a cualquier hora, como por ejemplo el canal Solo Tango, que el empresario Juan Fabri fundó en 1995, en el que se compartía entrevistas, documentales, historia, clases de tango, música y exhibiciones relacionadas con el género. Lo cierto es que el canal Solo Tango fue un canal de tango tan trascendente que recuerdo haber visto tanto en una milonga de Madrid como en otra milonga de Miami una pantalla gigante que proyectaba sus programas de clases, exhibiciones de baile o documentales y que inspiraban a la gente mientras bailaba. Más allá de eso, la preocupación por tener un programa de tango se transfirió al Congreso de la Nación Argentina, que en 2020 sancionó con fuerza de ley la protección, difusión y promoción integral del tango, estableciendo en el capítulo 3, artículo 12, que el organismo de comunicación nacional existente deberá incluir contenidos del tango en los medios radiales y audiovisuales. Digamos que hasta ahí todo va más o menos bien, pero en el artículo 13 establece un cupo de al menos 20% para la música de tango, pudiendo ser esta interpretada en vivo o reproducida por cualquier medio. ¿Y la danza, pregunto yo? ¿Y los estudiosos del tango? ¿Los artistas dedicados a la música? ¿Todo eso no se agrega a la ley? Además, quizás sea bueno aclarar aquí que incluir contenidos no es lo mismo que tener un programa. Yo me siento complacido con este acercamiento con el tango. Todo lo que beneficia a nuestra música ciudadana lo aplaudo, pero tal vez debiera agregarse a la ley un artículo que considere todas las disciplinas vinculadas con el género. Un artículo más inclusivo, ¿verdad? Pero volvamos a la pregunta: ¿cómo seducir al espectador para que vea tango en televisión? La verdad es que eso no resulta nada fácil, porque cuando se pide que haya un programa, no se tiene en cuenta un conjunto de factores. Por ejemplo, en qué franja horaria o a qué público va dirigido. ¿Debería ser dirigido a un público joven o a un público maduro? Y ese público debería ser tradicional o transgresor, porque no es lo mismo escuchar, por ejemplo, una orquesta tradicional que escuchar una composición hecha en la computadora. Y la mayor pregunta de todas: ¿qué contenido de valor tendría el programa? ¿Un 50% de música y el resto baile, cultura y actualidad? Y de ese 50, supongamos, un 30% de música tradicional y un 20% de nuevos talentos. Demasiadas preguntas para responder ahora. Cuando realmente empezamos a entender la cantidad de propuestas que pueden formularse acerca del tango, llegamos a una conclusión inequívoca: no se puede conformar a todos, porque las personas admiradoras de la música reclamarán más espacio para las orquestas, las admiradoras del baile más exhibiciones y clases, los investigadores más historia y cultura documentada y menos entrevistas a gente que, sin pertenecer al género y por haber adquirido nombre o por ser artistas de la misma emisora, opinan sin saber realmente del tema. Ahora, supongamos que te encontraste con un programa ideal, pero se emite en el horario en que querés ir a tu milonga favorita. ¿Qué harías? ¿Te quedarías en tu casa para verlo? ¿Irías a la milonga y lo dejarías grabando, lo cual reduciría el rating de tu programa y haría que con el tiempo lo levantaran de la grilla de programación? Tu respuesta, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Más allá de todo lo que se dice, la verdad es que si fuera cierto que hay interés en ver un programa de televisión, debería comenzarse por al menos mostrar interés en los videos que hay en plataformas como esta, y hasta donde pude investigar, no hay ningún video dedicado exclusivamente al tango en YouTube que haya alcanzado 1 millón de vistas. Como para comenzar a hablar, considerando que YouTube es una plataforma que está presente en el 95% de los países. Ningún campeonato mundial o exhibición, ni siquiera las orquestas más reconocidas, alcanzaron un alto porcentaje de audiencia. Entonces, ¿deberíamos insistir con que haya un programa en la televisión?
La respuesta es sí, pero también deberíamos definir qué tipo de programa. ¿Una telenovela de tango? ¿Un programa informativo? ¿Un programa únicamente musical con aparición esporádica de algunos bailarines? ¿O, desde otro punto de vista, de un modo más inclusivo, sería mejor encontrar la manera de crear un canal dedicado a las danzas folclóricas argentinas? Espero tu respuesta. Nos vemos en breve. Hasta pronto.